va a ser muy nuevo para ustedes, pero puede ser un poquito tedioso si lo hacemos que solo yo les esté como dando términos, ¿verdad? Se nos va a hacer como muy extenso y muy tedioso. Entonces, en ciertas partes yo voy a ocupar que ustedes participen, ¿verdad? Y hagan comentarios sobre las cosas que les voy a ir pidiendo para que vayamos identificando ciertas cosas. Permítanme lo encuentro. ¿Qué será que no me aparece? Permítame. ¿Será que lo tengo que abrir? Está abierto. Salud, enfermedad. Arriba la flechita. Sí, ahorita le vuelvo a dar. Es que no me Es aparecen que, los... No me aparecen no, los tenés que, PowerPoint. Espera. no, tenés que, Ah, sí, hay una ya me parte apareció. donde Ya me dice, es que apareció. Tuve que salir y volverme a entrar. sí, Ahí no, está. cambiaron la configuración. Sí, a mí yo también me perdí hace poco. Ok, Okay. listo. Vamos a empezar. Ahí está. Muy bien. Entonces el tema que vamos a ver es salud, enfermedad y la discapacidad en los distintos entornos sociales. Primero vamos a hablar de lo que son los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Que la OMS lo define como todas las circunstancias en las que las personas viven, desde que nacen, crecen, cómo viven, trabajan, cómo llegan a envejecer, ¿verdad? Incluidos los sistemas de salud de cada país y por lo tanto estas circunstancias van a cambiar según la distribución del dinero y del poder. No es lo mismo ser una persona con una discapacidad en un país tercermundista como el nuestro que una persona que vive con discapacidad, digamos, con la misma patología, por ponerles el ejemplo, en Europa tienen otras políticas y tienen mayores beneficios, ¿verdad? Entonces los determinantes de la salud, vemos que está la biología, que ahí nos da la OMS, es un 27%, ¿verdad? El estilo de vida es el 43% y en esto nosotros lo podemos modificar, ¿verdad? La parte de la biología no, pero la parte de los estilos de vida sí, y vemos que es casi el 50% de los determinantes de la salud que nosotros podemos gozar. El sistema de salud está en un 11%, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, una persona con una discapacidad que necesite medicamentos, ¿verdad? Que tenga seguro social a los que tienen la misma patología, pero les toca ir, por ejemplo, al hospital escuela, que muchas veces los medicamentos se los dan cuando consiguen, por decirle, ¿verdad? Entonces no va a ser la misma calidad de vida y van a ser determinantes de esa salud de esa persona. Y por supuesto el medio ambiente, que ya es lo que vamos a ver, que va a ser todo lo que es accesibilidad también. Hay tres fuentes principales de desigualdad que influyen en la exclusión social, ¿verdad? Pero obviamente la economía, que sabemos que está ligada también a la educación que tengan las personas, porque si estudian pueden tener oportunidad de tener un mejor empleo y por lo tanto mejor remunerado. La política, ¿verdad? Que ya vamos a ver este año que viene va a ser año político, andan los políticos prometiendo de todo, pero realmente los políticos no tienen como el sector discapacidad como una prioridad, ¿verdad? Y la normativa o las leyes, que es también más adelante cuando estemos viendo lo de los temas de las leyes, vamos a ver que la ley que se está actualmente utilizando en nuestro país, están buscando tener una nueva ley, las personas con discapacidad, el sector discapacidad con abogados, familiares y demás, están trabajando para que se pueda emitir la nueva ley que tendría los beneficios y cuidaría como los derechos de las personas. Muy bien, aquí les pongo un cuadrito donde salen los tipos de sillas de ruedas. Entonces van a ver que hay de todo tipo, hay pediátricas, hay de las que tienen motor, ¿verdad? Que son eléctricas, hay
Hay unos que son para mantener la parte postural y uno dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, con las sillas de ruedas la gente anda, pero súper bien. ¿Qué pasa? Esta es la realidad de nuestro país. ¿Han visto ese tipo de sillas de ruedas ustedes? No. ¿No? Sí, Sí, en los no. hospitales. Sí, Exacto. sí. A la gente de Son, bajos recursos son son las como sillas que les donan. artesanales. Sí, ¿ustedes saben la historia de esas sillas de ruedas? Exactamente, son donaciones. ¿Saben cuál es la historia de esas sillas de ruedas? No. ¿Alguien? No, Ok. no. Si ustedes se fijan, es una adaptación. Es una silla de plástico a la que le hicieron un armazón y le pusieron ruedas. Esto los crearon unos muchachos que estaban estudiando colegio en India y lo hicieron como un apoyo para los hospitales que pudieran trasladar la gente, ¿verdad?, dentro del hospital y que fuera más barato. Pero ¿qué pasa? En nuestro país se les da este tipo de sillas de ruedas, es la donación que tiene. Para que tenga una funcionalidad real, ¿verdad? Tiene que tener cojín especial, tiene que poderse adecuar a la estatura, acomodar el asiento para que esté más recto o más recostado, tiene que poderse regular lo que son las piernas y demás. ¿Qué pasa con este tipo de sillas? La gente las utiliza por necesidad. Esa es la realidad con la que viven la mayoría de las personas con discapacidad y es más, como dijeron, son sillas donadas, ¿verdad? También hay gente que utiliza bastones, muletas, andadores, ¿verdad? Adultos mayores también. Y imagínense, uno dice, bueno, es así silla de rueda, ¿verdad? Andar en esa silla de ruedas es complicado porque ni siquiera la puedo adecuar a la persona. Y después salen, estas son las calles, miren las aceras cómo están. ¿Ustedes creen que es apto para que una persona en silla de ruedas o con muletas siquiera pueda caminar por esa acera? ¿O están las calles así? O en otros lugares, son calles de tierra, ¿verdad? Y encima de todo hay derrames de aguas y demás. Imagínense que están, para poder mover la silla tienen que usar las manos. Entonces toda esta suciedad les queda en las manos. Y además en nuestro país pasa algo bien simpático. Las aceras son para que se estacionen los carros, ¿verdad? O encontramos las motos estacionadas también en las aceras. Miren, esa última es en el centro de Tegucigalpa. El estado de la acera, ¿verdad? Que de por sí ya no ayuda. Y miren cuántas motos hay. Y esa señora que va caminando ahí, que no tiene ninguna discapacidad y no anda con ningún aparato ni nada, les aseguro que fue incómodo para ella pasar por esa zona. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, hablaríamos de lo que es accesibilidad. Entonces, ¿ven por qué está relacionado también con lo que es economía? Porque mientras mayor es la economía de un país, mantienen mejor sus calles, ¿sí? En teoría, por ley deberían tener acceso para sillas de ruedas, para usuarios de sillas de ruedas, las aceras, todos los edificios y los locales, ¿verdad? Pero ¿dónde es el único lugar que por lo general vemos y lo hacen para que no los vayan a multar? Son bancos, ¿verdad? Supermercados y también algunos moles, ¿verdad? Que están marcados los lugares para sillas de ruedas. Entonces es importante que ustedes vayan viendo esto, ¿verdad? Para que vayamos entrando un poco en lo que es el tema. Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales, se empieza a hablar desde un inicio, ¿verdad? De esto que era la CIDIM, que son las siglas de la clasificación que estaba antes de la CIF, que es la que está actualmente. Entonces, lo que van a ver es que hay determinantes estructurales, ¿verdad? Que es la parte social, de que Se le fue el audio, licenciada. Sí, estábamos teniendo como un poquito de interferencia también. Apagó el micrófono. Lo desactivó. Está silenciada. Sí, Activó. ya. Hay que activarlo de nuevo. ahí estoy. Ya. Perdón, ¿hasta dónde les...? No, en la parte de la escucharon? CIF, Sí, ok. solo fue una Lo del partecita. CIDIM, entonces. Ok. Sí.
Bueno, entonces hablábamos que hay determinantes estructurales, ¿verdad? Que son cosas que realmente yo no puedo cambiar, como son mi etnia, mi género, el tipo de discapacidad que tengo, los ingresos que yo puedo tener, que también están ligados con mi educación, ¿verdad? Y la parte de determinantes sociales, que sería si yo tengo seguros sociales, decía, no es igual a que si yo tengo que ir al hospital escuela, ¿verdad? Si yo tengo acceso a empleo, ¿verdad? Y también mis estilos de vida, que son los que van a hacer que yo tenga, ¿verdad? Una mejor salud, ¿verdad? Por decirlo así, y que son las cosas que yo puedo cambiar, ¿verdad? Que son mis hábitos y mi estilo de vida, que pueden darme hasta casi el 50% de los determinantes sociales para mi salud. Entonces, las clasificaciones de la OMS sobre la discapacidad, les decía que la primera, la CIDIM, que fue en 1980, se habla de estos tres componentes. Entonces, hablaban primero de la deficiencia, que era pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Pérdida o anormalidad. Después hablaban de una discapacidad, que era la restricción o ausencia, que era la consecuencia de la deficiencia, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que ellos lo tenían como algo lineal. Y se hablaba de minusvalía, que era la situación desventajosa, o sea, socialmente, que era consecuencia de la deficiencia y de la discapacidad. Entonces vemos que es un término que nosotros realmente ya no se está utilizando. Porque, ¿qué significa minusvalía? ¿Alguien, jóvenes? ¿Qué significa la palabra minusvalía? Que vale menos. Que tiene menor valor, ¿ok? Entonces, cuando ya estén viendo las leyes van a ver que nuestra base son los derechos humanos. Y los derechos humanos nos dicen que todas las personas somos iguales, sin importar raza, sexo, situación social, económica, ¿verdad? Etnia. Y las personas con discapacidad son personas con el mismo valor que cualquier otra, ¿verdad? Entonces, en estos conceptos y terminologías que se manejaban, todo estaba centrado principalmente en la enfermedad, y se decía que era la situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno o accidente. Como consecuencia de la enfermedad venía la deficiencia, que era la exteriorización directa de esas consecuencias, ¿verdad?, de la enfermedad. Hablaban de discapacidad, pero como una objetivación de la deficiencia, ¿verdad? Empezaban a hablarlo, pero lo usaban prácticamente como un término solamente para decir que era como repercusión directa, ¿verdad?, en las capacidades de realizar actividades de la persona. Entonces decían que era discapacidad y siempre seguían usando el término de minusvalía, que era ya la parte social, cuando ya la gente tenía problemas para poder realizar actividades, y lo miraban todo siempre como consecuencia de la enfermedad. Después de una revisión, hicieron en 1996 la CIDIM-2, ¿verdad? Y posteriormente, ya en el 2001, fue cuando se creó la CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Estos son términos que van a estar escuchando constantemente, ¿verdad? Porque para la rehabilitación, esta es la clasificación que debemos utilizar. Entonces se habla de funcionamiento, es decir, función y estructura corporal, ¿verdad? La capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del ser humano. La discapacidad recoge la deficiencia, ¿verdad?, en esas funciones y estructuras, es decir, las limitaciones que va a tener para realizar cierta actividad o la restricción que va a tener para poder participar. Y este enfoque se centra en la salud. Ese es el elemento clave, ¿verdad?, que los va a interrelacionar. En la CIDIM era la enfermedad, ahora con la CIF es la salud.
Entonces vemos, ¿verdad? Abandona el enfoque de consecuencias de la enfermedad para enfocarse en la salud y los estados relacionados con la salud. Por eso se habla de determinantes sociales de la salud, porque se enfoca, ¿verdad?, en positivo, no en negativo como estaba anteriormente. Entonces vemos aquí la CIDIM, este era como estaba el organigrama, por decirlo, ¿verdad?, el estado de salud que era enfocado en enfermedad, y esto era cómo se relacionaba con la participación, con las actividades que podía realizar y con las funciones y estructuras corporales que estaban afectadas. Este es el de la CIF, ¿verdad? Vemos que hay clasificación, que es la general, que es la CIF, después está dividida en factores contextuales y funcionamiento y discapacidad, que es lo que nos estaba diciendo ya la clasificación en su mismo nombre. Tiene los componentes, ¿verdad?, que los contextuales pueden ser factores ambientales y factores personales o intrínsecos. Y en funcionamiento y discapacidad, qué funciones y estructuras están dañadas y qué actividades o en qué puedo participar. En el siguiente nivel, lo que nos dice es si va a ser un facilitador o si va a ser una barrera en los factores ambientales. Ya en las actividades voy a hablar de capacidad y de desempeño y realización, y puedo hablar de cambios funcionales corporales o cambios estructurales corporales. Y ya los niveles es una clasificación que me dice un número, una letra, un número, entonces me va a dar un capítulo y ustedes van a ver varias cosas ahí cuando ya lo miren más adelante. Ahorita les estoy dando como la visión general de lo que es la CIF y qué es lo que está clasificando. En este cuadrito vamos a ver que está resumido, ¿verdad?, que es la visión de la CIF. Les decía que estaba en dos partes, vemos que es lo mismo, funcionamiento y discapacidad y los factores contextuales, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Que nosotros podemos ver aspectos positivos y aspectos negativos cuando estamos utilizando esta clasificación. Si son positivos, voy a hablar que tiene integridad funcional o estructural, ¿verdad?, cuando estoy hablando de funcionamiento, y estoy hablando de una actividad o participación que sí está teniendo. Si yo lo uso negativo, entonces voy a hablar ya de una deficiencia, ¿verdad?, en la parte funcional y estructural, y si no tiene participación o puede realizar actividades, entonces voy a hablar de una limitación de la actividad o una restricción de la participación. En el anterior, yo no podía hacer una clasificación así de estos aspectos. Esto nos sirve después para cuando se están realizando evaluaciones, y podemos ver que también en positivo, cuando son ambientales, si son en positivo van a ser facilitadores, y si son en negativo van a ser barreras y obstáculos. Que cuando son ambientales, ¿verdad?, por ejemplo, si es la familia puede ser facilitador, pero en otros momentos puede llegar a ser una barrera. Entonces, esto es la importancia de que yo lo pueda aplicar la clasificación, y cuando yo estoy haciendo evaluaciones me es más rico para poder hacer las descripciones y también poder hacer objetivos. Muy bien. Solo que aquí me voy a salir porque no van a ver el video. Permítanme. Recordá de compartir el audio también. No sé si lo compartiste. Sí, no, sí, ahorita. No, si no, deja de compartir y sí, exacto, vuelves a compartir. Okay. Incluir sonido del equipo, ¿verdad? Correcto. Ok. Ahí está. Perfecto. Tipos de discapacidad. Los seres humanos, al tener algún tipo de discapacidad, no dejan de ser personas. Por esta razón, el término discapacitados tampoco es el adecuado para referirse a este grupo. La manera correcta de referirnos es persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva y de lenguaje, persona con discapacidad intelectual
y o psicológica. Discapacidad intelectual y o psicológica. Es una deficiencia en el desarrollo intelectual de diferentes grados que se traduce en dificultades de aprendizaje, en las habilidades para la ejecución de las actividades de la vida diaria y la relación con su entorno familiar y social. Cuando presentan un grado severo de afectación, necesitan el cuidado permanente de otra persona. Discapacidad auditiva y de lenguaje. Es una deficiencia en la cual no se desarrolla el sentido del oído o se pierde la capacidad de escuchar. Esta dificultad aparece conjuntamente con la deficiencia en el lenguaje hablado, circunstancia que les obliga al uso de audífonos o de la lengua de señas. Discapacidad física. La discapacidad física tiene diferentes categorías y grados según la afectación. La más común es la movilidad reducida, que se manifiesta por alteraciones anatómicas y funcionales en el esqueleto, en articulaciones, ligamentos, tejidos, músculos, viscerales y del sistema nervioso que limitan la movilidad. Incluye personas que no pueden utilizar ni mover sus extremidades superiores, inferiores o todo el cuerpo. No solo se refiere a personas que usan silla de ruedas, sino también a quienes tengan miembros atrofiados, amputaciones, parálisis, deformaciones, etc. Cuando presentan un grado severo de afectación, necesitan el cuidado permanente de otra persona. Discapacidad visual. Es la pérdida parcial o total de la agudeza visual. Una serie de enfermedades oculares o eventos accidentales son las causas que la originan. Las personas con discapacidad visual se encuentran con 3 dificultades principales: movilidad, orientación y comunicación. El entrenamiento en las técnicas de orientación y movilidad otorgan a estas personas mayores posibilidades de inclusión y autonomía. Multidiscapacidad. Es aquella que presenta deficiencias asociadas. Esto quiere decir que la persona puede tener simultáneamente una deficiencia física, intelectual y o sensorial, o al menos 2 de ellas. También se puede presentar cuando, por falta de atención médica o psicológica, de rehabilitación, se genera otra deficiencia. La atención a las personas con discapacidad y su inclusión en procesos de desarrollo social implica la adopción de un enfoque de trabajo en derechos concordante con la Constitución. Algunos datos según el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. Según el estudio del CONADIS, INEC, Banco Mundial, BID, Ecuador, la discapacidad en cifras 2005, encontramos lo siguiente. El 12.14% de la población ecuatoriana tiene algún tipo y grado de discapacidad. El 18% de personas con discapacidad no tiene ningún nivel de instrucción. El 54% de personas con discapacidad no ha realizado estudios primarios. El 38% de la población con discapacidad tiene limitaciones graves, necesita del cuidado permanente de otra persona. El 8% de las familias de la sierra tiene al menos un miembro con discapacidad. En las provincias de Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona Santiago y Loja viven las personas con discapacidad más pobres. Las limitaciones graves múltiples aumentan con la edad. El CONADIS emite el carnet como documento legal habilitante que reconoce a una persona con discapacidad, luego de una valoración entre médicos, trabajadores sociales y psicólogos. El 79% de las personas con limitación grave tiene dificultad para realizar actividades de movilidad, educación, integración a la vida comunitaria y doméstica, trabajo y autosuficiencia en su cuidado. Les dejé toda la parte final porque cuando buscamos los videos, este era el que tenía como un índice elevado de personas con discapacidad, hablan de un 18%. En un estudio que hizo el posgrado de Medicina y Rehabilitación en nuestro país, resulta que en nuestro país hay un 25% de personas con algún grado de discapacidad, ¿verdad? Entonces, solo para que miren como la implicación que tiene.
para que puedan después ustedes realizar la actividad, ¿verdad?, que van a hacer para poder aplicar como este tema. La licenciada Ethel va a formar equipos, ¿verdad? Ella les va a decir de cuántos, y lo que van a hacer va a ser un video para concientizar sobre esas barreras arquitectónicas que les hablaba o la accesibilidad que hay en sus comunidades. Empezando desde su casa, ustedes pueden ver, si yo fuera un usuario de silla de ruedas o anduviera con un andador, ¿verdad?, ¿cómo me podría desplazar por mi casa? Podría utilizar el baño. Si tengo que entrar y salir y hay 12 gradas en la entrada de mi casa, por ejemplo, o mi calle no está pavimentada, o las aceras están en mal estado. Entonces, para que ustedes puedan ir viendo y puedan hacer la actividad, ella, me imagino, les va a decir todas las instrucciones y les va a dejar el trabajo ya preparado. Así es. Entonces, solo un último mensaje, ¿verdad? Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une, ¿verdad? Ustedes como futuros profesionales que van a trabajar en el área de la rehabilitación, entonces eso es lo importante, que vayan ya desde ya aprendiendo cuáles son los términos adecuados y cómo referirse, ¿verdad?, a las personas con discapacidad. Entonces, no usar términos como cieguito, ¿verdad? No sé por qué la gente piensa que decir en chiquito es como menos ofensivo. No sé, a mí me parece más bien ofensivo que lo digan así, pero bueno, la gente tiene diferentes visiones, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. Bien, esa es mi presentación. Si tienen preguntas o comentarios, pues con gusto. Bien, jóvenes, ¿algunas preguntas? Por mi parte. ¿O les quedó todo claro o quedaron perdidos? Bien. Vamos a hacerles algunas preguntas ahorita, a ver, ¿cuáles son los 3 componentes de la CIF? Los 2 componentes de la CIF. A ver, jóvenes. ¿De la qué dice, licenciada? De la CIF. La CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. CIF. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles? Que ella mencionó. ¿Qué se les quedó? ¿Qué es lo que se les quedó más sobre todo esto y los conceptos como tal? ¿Qué fue lo que entendieron, qué no entendieron? La clasificación está en partes: funcionamiento y discapacidad y factores contextuales. La actividad y participación, creo que. Otro concepto. ¿Qué más? Son buenas, con duda. El factor ambiental y personal. Ok. ¿Qué más? Hay algo que cuando hay mucho silencio es porque hay una confusión todavía por ahí, ¿verdad? ¿Qué pregunta harían? O bueno, a mí se me ocurriría una pregunta. Licenciada, ¿para qué nos sirve la CIF como profesionales de rehabilitación? Muy bien. Cuando se habla de rehabilitación en general y para referirse al sector discapacidad, siempre debemos utilizar la CIF, ¿verdad? Y también esa pregunta es importante porque no es algo exclusivo de los profesionales de la salud. Si un trabajador social trabaja en rehabilitación, tiene que utilizar la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad, ¿verdad? Esto se mira mucho cuando a ustedes ya les toque hacer rotaciones, que les toca ir también por el seguro social. Van a ver que en el seguro social esto les va a quedar pero súper claro, porque el seguro social
todas las clasificaciones hay que ponerles la clasificación CIF. Y dentro del sistema que tienen digitalizado, hay que poner la clasificación CIF. Entonces, estas cosas son, al inicio uno las mira como enredadas y difíciles, pero de tanto estar usando las cosas, después se aprenden. Carlos, dígame. Sí, yo tenía una consulta acerca del tema. Quería saber, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos estudiando fonoaudiología, ¿verdad? Sabemos que la persona que no puede escuchar ni hablar correctamente es una persona que tiene una discapacidad, ¿verdad? Una vez que hemos logrado rehabilitarlo, esa persona va a estar siempre en la misma clasificación CIF o puede cambiar. Por ejemplo, una persona que necesita una prótesis auditiva, que no escucha por una X o Y razón, se le pone la prótesis, esa persona va a seguir siendo discapacitado. Ok, sería persona con discapacidad en primer lugar. Después va a variar porque cuando ustedes ya ponen una prótesis, es algo estructural y dentro de la clasificación va a tener, ¿verdad?, una numeración diferente. Lo que pasa que no, o sea, no pueden decir que es algo como estático, pues, ¿verdad? Y también le voy a hacer el comentario, o sea, me gusta su pregunta porque ustedes están formándose y piensan que van a trabajar solamente con personas que tienen una discapacidad auditiva y de lenguaje, ¿ok? No, les va a tocar trabajar también con muchos adultos mayores y nos va a tocar trabajar, como se dice, en conjunto, ¿verdad? Con los terapeutas físicos, ¿verdad? Que cuando son patologías neurológicas, muchas veces tienen afectación del lenguaje, entonces les va a tocar atender a adultos mayores, ¿verdad? No solo niños, y es bueno que vayan teniendo como una visión un poco más amplia de lo que es rehabilitación, porque cuando les toque empezar a trabajar y a ver pacientes, van a ver que por eso las clases y los contenidos se los están dando encaminados a eso, porque no solamente van a trabajar, por decir, con un sector de las personas con discapacidad, ¿sí? Lo que les decía en el video la señora que estaba haciendo la traducción en lenguaje de señas, ¿verdad? Puede hacer que una persona pueda desarrollar también, ¿verdad?, problemas no solo de lenguaje, no solo por audición, sino que también, como les decía, la parte neurológica, si hay un daño, puede hacer que tenga afectación del lenguaje y le va a tocar trabajar en esa parte, ¿ok? En el Seguro Social también, por ejemplo, tocaba trabajar lo que era escuela de voz y toca trabajar en conjunto con la terapia respiración, física también. la postura, correcto. Exactamente. Entonces, para que tengan una visión un poco más amplia, o sea, no solo van a trabajar con ese sector, que se les quite como esa idea. Y lo otro detalle, solo un momentito antes, sí, Andrea, también es importante, bueno, una de las primeras cosas que ya les tiene que quedar y el gran aprendizaje para el que no lo sabía, jamás vamos a volver a decir discapacitado, ¿ok? La palabra correcta, que es la que está establecida en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que son un montón de países los que participan, lo vamos a ver en la próxima unidad. Ese sí es en la próxima unidad, ¿verdad, licenciada? Sí, que ando perdida, le digo a la LIC yo con las unidades. Entonces, en esa unidad vamos a ver eso y ese es el término que se ha acuñado. Término que se ha ido cambiando también a través del tiempo y posiblemente en 10 años más, ¿sí? De lo que yo empecé a estudiar, que fue hace 20 años, 21 años, un poquito más todavía, ya 24, ¿verdad? Todavía estaba, yo no enseñé la CIF, a ustedes les enseñé deficiencia, discapacidad y desventaja, si usaba ese otro término, en vez de minusvalía, ¿verdad? Y por otro lado, esa es una de las primeras cosas que ustedes deben de entender, ¿verdad? Que de minusvalía pasó a desventaja, de desventaja pasó ya a lo que es discapacidad o personas con discapacidad y ahora se utiliza la CIF para clasificar. Realmente, y para tal vez dejar un poquito ahí la pregunta en reflexión, ¿por qué una persona, digamos, ciega, y que así se dice, ciega, no se dice invidente, no se dice
no vidente. Esos son términos que ya también deben de irlos aboliendo. Yo les voy a compartir un PDF que utiliza CIAR con este tipo te lo voy a pasar también. Entonces, ¿por qué una persona ciega tiene que utilizar la fila de personas con discapacidad? Porque no puede usar la otra fila. ¿Por qué una persona con silla de ruedas que maneja, que trabaja, que estudia, que tiene sus hijos, que tiene su familia, se le tiene que llamar persona con discapacidad? ¿Por qué una persona que pues puede tener una amputación y que se le puso así como una prótesis auditiva, como ahora el compañero, se le puso una prótesis, ¿verdad?, para sustituir su miembro? ¿Por qué se le tiene que llamar persona con discapacidad? ¿Sí? Entonces, creo que la CIF queda un poquito más abierta, más amplia. Y lo otro que también quería recalcar es, ojo con las expectativas de rehabilitación que tengan, porque no siempre vamos a rehabilitar total a una persona. Creo yo que hay algunas patologías que sí van a poder lograr un éxito y en algún momento va a ser una discapacidad temporal, pero si ya en la mayor parte de las discapacidades que nosotros atendemos son permanentes. Y ahí viene ese concepto de rehabilitación que lo vamos a ver posteriormente, lo vamos a ir introduciendo, qué es lo que realmente significa rehabilitar o habilitar, porque son dos términos también diferentes. A un niño no lo rehabilitamos, a un niño lo habilitamos para algunas cosas. A un adulto que tuvo una parálisis, por ejemplo, de algún miembro, a ese sí lo podemos rehabilitar, pero la rehabilitación no implica de que vuelva a mover un brazo o que vuelva a escuchar. La rehabilitación implica un proceso de inclusión en la sociedad, que esa persona sea productiva para la sociedad, tenga que su persona también se desarrolle como persona, como lo primero que es, porque antes que una discapacidad son personas. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en claro. Andrea, hoy sí. Gracias, licenciada. Entonces, me tengo que dar por entendida que la clasificación internacional de la funcionalidad, yo debo como profesional tenerlo muy claro, porque en un primer encuentro o en un encuentro que tenga con una persona que ya tenga un expediente y bueno, y se haga todo esto la anamnesis, tengo que tener el discernimiento para poder entender dónde está como un primer encuentro o la secuencia. Es decir, esto es prácticamente como empezar a dar una valoración. Más o menos una valoración, ¿verdad? Porque es la situación, una descripción en cifras, en códigos, y es un lenguaje universal, es decir, el mismo código que usted utilice aquí va a ser utilizado en China. Ese es lo bonito de esto, que es un lenguaje... Sin importar el idioma, esa es la riqueza de la CIF, sin importar el idioma. Viene un fisioterapeuta de otro país y al ver la clasificación, él puede saber de qué se está hablando. Para eso sirve la clasificación. Correcto. Y sí, tiene va a estar en contacto con otras profesionales, entonces correcto, para entender. Y de ahí lo otro que tiene que quedar claro, como decía la licenciada, ¿verdad? O sea, ese esquema de cuadrito, que ese lo tienen que volver a leer ahorita, ¿no? Para que les quede más claro, porque empieza de lo que es la enfermedad o lo que produce, ¿no? Esa deficiencia, ¿en dónde? En lo que ya estudiamos del cuerpo humano. En cualquiera de esos sistemas o en cualquiera de esas estructuras del cuerpo humano hay una deficiencia que produce que la persona tenga limitaciones en la actividad, por ejemplo, trasladarse de una silla a un sofá, ¿ok? O de la cama, levantarse, ir al baño, ¿sí? Eso es una actividad, igual como también otras actividades, digamos, en manuales que podemos hacer o de razonamiento, porque está la parte de la discapacidad cognitiva, que de hecho ahora también esos términos van cambiando.
La discapacidad cognitiva es toda esa parte, ya no se usa retraso mental, por ejemplo, sino discapacidad cognitiva, leve, moderada o severa, dependiendo de las capacidades de la persona, ¿no? Y luego también está, por ejemplo, la discapacidad psicosocial, que abarca todas las discapacidades, perdón, todos los trastornos mentales. Entonces, sí. Esto también es bien importante. Muy bien, vamos a ver, aquí tienen unas preguntitas en el chat. Voy a darle ahorita, después le doy a Andrea. Permítanme, vamos a ver acá. Ya casi nos queda poquito. Dice por aquí, licenciada, yo tengo una pregunta. Están bien activos. No, van a otra clase. Sí, ya terminamos, no se preocupen. Ok, entonces, básicamente eso sería. Andrea, la última pregunta. Licenciada, eso era todo. Gracias. Sí, le quedó levantada la manito, bájela. Ok, no, listo. Bueno, listo, entonces, esta es una pincelada, ¿verdad? Los que tengan que retirarse, retírense ahorita, ¿verdad? Y pues en relación a la actividad, pues ya ahí van a encontrar siempre en el campo, pues toda la descripción de qué es lo que vamos a hacer y también algún video un poquito como para cerrar esta parte de la CIF y la parte de la accesibilidad también, ¿verdad? Listo, pues. Entonces, cuídense, que estén bien y vamos a volver, sí voy a grabarles, ya lo grabé y se lo voy a subir más tarde. Muy bien. Mañana podemos